a tu palabra, algo de sensibilidad a tu persona, Señor. Somos conscientes de todas nuestras falencias delante de ti, de todos nuestros pecados delante de ti. Sabemos, Señor, que lo que tú dices es verdad y es fiel al decirnos eh, tu verdad, Señor. Sin embargo, Señor, cuando trates de acercarte a nosotros, por favor, te suplicamos, Señor, como sabemos que tú eres un Dios justo, un Dios santo, un Dios recto, Señor, lo trates de hacer, Señor, esa plenitud tuya a través de los méritos de Jesucristo, claro está, por supuesto, pero también apelando a tu amor, a tu misericordia, a tu bondad, eh, aquellos atributos que también son parte tuya, pero que nosotros también necesitamos de ellos, Señor. Así que estamos expuestos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida y todo nuestro ser nos expone a lo que tu palabra quiera decirnos en esta noche. Gracias, Señor. Es nuestra oración en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, tu Hijo, tu primogénito, Señor, tu unigénito, Señor. Háblanos, por favor, y que tu presencia siempre nos asista en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Tratamos entonces hoy el tema que es el hombre de Dios. Entonces nos ubicamos en 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 6, perdón. Capítulo 6, versículo 11, específicamente el 11, vamos a tratar el 11. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, ¿quién le está diciendo esto? Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. A Timoteo le está diciendo, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, ¿no? Pero luego cuando vemos la segunda carta que el apóstol Pablo le da a Timoteo, ¿no? Como que el texto que leíamos, este versículo 11, es una manera personal, en una manera personal le está diciendo a Timoteo esto, ¿no? Pero luego en el versículo 16 y 17 de la segunda carta, en el capítulo 3, como que expande, ¿no? Expande su panorama, Pablo. Claro que es Dios quien le está dirigiendo a expandir su panorama y se presenta de esta manera, ¿no? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí está la frase, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hermanos, nosotros vamos a buscar en la Biblia esta frase y vamos a encontrar varios pasajes que se refiere al hombre de Dios. Por ejemplo, eh, habla, por ejemplo, del profeta, ¿no? El profeta, por ejemplo, Isaías. Eh, es conocido, y todos los profetas, ¿no? Son conocidos por ser hombres de Dios, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, si en el Antiguo Testamento hay varias referencias al hombre de Dios, pero en el Nuevo Testamento no, mis hermanos. Esa referencia se limita a una persona. Y en estos dos pasajes, ¿no? Se refiere solamente a Timoteo, ¿sí? Ahora, ¿por qué Timoteo habrá llegado a ser para Pablo o para Dios un hombre de Dios? ¿Por qué? ¿No? Ahí podemos hilvanar algunas preguntas, ¿no?
Pero, amados hermanos, no, si vamos a, lo que quisiéramos un poco contextualizarlo a nuestro tiempo, ¿no? El cristiano, el hombre creyente, el hombre nacido de nuevo, el hombre, eh, el cristiano verdadero, por así decirlo, debería ser un hombre de Dios, ¿no creen ustedes? ¿No le parece? ¿O no? Debería ser un hombre de Dios, porque hombre de Dios implica una dependencia, ¿verdad? Porque si antes no éramos hombres de Dios, porque éramos hijos del diablo, porque las cosas del diablo hacíamos, pero luego que viene nuestro encuentro con el Señor, luego que viene, eh, para los teólogos, eso se le llama la regeneración, pero para nuestro lenguaje común, ¿no? Como la Biblia lo establece, es una persona nacida de nuevo, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre en nosotros, ya inmediatamente dejamos de ser hijos u hombres que son usados por Satanás, son usados por el diablo, para ser ahora hombres de Dios. Entonces el creyente, el nacido de nuevo, se encuentra ante un reto, ¿sí? ¿Y cuál es ese reto, mis hermanos? Es precisamente esta frase de ser un hombre de Dios, de ser un hombre de Dios. Si nosotros ubicamos en estos dos textos, quieras o no, mis hermanos, quieras o no, desde desde nuestro horizonte, de nuestra posición, vas a identificarte con esta frase, ¿no? Por eso ahí venía la primera pregunta que yo les planteaba, ¿no? ¿Cuál es la cualidad más resaltante de estos pasajes que Dios resalta, digamos, en estos pasajes, ¿no? En estos dos pasajes. Y de hecho que tú habrás contestado ya, ¿no es cierto? Que es precisamente el hombre de Dios, el hombre de Dios. ¿Sí? Entonces la cualidad más resaltante en este texto, no me estoy refiriendo a cualidad del hombre todavía, pero, o atributo del hombre, pero me estoy refiriendo a lo que leemos, a lo que estamos estudiando, ¿no? A lo que estamos eh, leyendo en estos dos pasajes, ¿no? Entonces, de impacto viene a nuestra mente, entonces, esta frase resaltante, hombre de Dios. Ahora, mis hermanos, la segunda pregunta sí es una pregunta que ustedes me van a contestar. Y abran su micrófono, por favor. Qué implica ser un hombre de Dios? A ver, ¿qué tal, Humberto? Buenas noches. ¿Qué implica ser un hombre de Dios, hermanos? A ver, abran su micrófono, por favor, vamos conversando porque no se trata solamente de hacer un monólogo, ¿sí? ¿Qué Buenas implica, noches. qué tal, hermano Humberto? ¿Qué implica ser un hombre de Dios, amados hermanos? Implica ser hombre de Dios, tener la solidaridad, el apoyo mutuo entre cada uno de nosotros, la empatía, desarrollar. No le escuchábamos bien, hermano Humberto, no sé, la empatía dijo, Se me ha ido la conexión, disculpe, la red está un poco fallando. ya, ya. Decía una vez más, gracias por la reflexión. Ser hombre de Dios es la solidaridad, la empatía, el compartir y demostrar con el ejemplo cada uno de nosotros, como esa parábola del buen samaritano, ser bueno con todos y con nosotros. Gracias. Ok, hermano Humberto. ¿Alguien quiere dar otra opinión, por favor? Adelante. Pastor, muy buenas noches. ¿Qué tal, hermano Felipe? Implica muchas cosas, Pastor. Más que nada el testimonio de nosotros mismos como hombres
vencedores, como hombres de Dios, vamos a estar siempre tentados. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en Dios y el Satanás ese no quiere que nosotros hagamos las cosas de Dios. Más que nada es la tentación del mundo, ¿no? Ujú. A ver, por favor. Gracias, hermano Felipe. Alguien más, por favor, su opinión. ¿Qué implica ser un hombre de Dios, amados hermanos? Bueno, Lázaro, buenas noches. Bueno, implica pelear en la buena batalla en sí, así como tal vez en 1 Timoteo 6:11 también lo menciona, ¿no? Seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, ¿no? Yo creo que eso es diario, ¿no? Diariamente en nuestras vidas tenemos que estar ahí, esforzarnos y luchando, ¿no? Por cumplir lo que Dios nos enseña. Ok, muy bien, Edgar. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, doctor. Espero que se me escucha, porque veo que la Perfecto, línea está hermano. Perfecto, lo fallando. escuchamos, hermano Lucio. Adelante. Bueno, comparto lo que manifiestan algunos hermanos, ¿no? Pero creo que ser un hombre de Dios, en el contexto que el apóstol Pablo le hablaba, ¿no? A Timoteo y en estos tiempos también, ser un hombre de Dios, pues es, en primer lugar, reconocer que nosotros somos pecadores, que realmente dependemos de Dios y que en primer lugar, ¿no? Es Dios, a pesar de las cosas materiales, económicas. O sea, ser un hombre de Dios es reconocer que nuestras fuerzas están dependiendo de Dios. Asimismo, ser un hombre de Dios, pues, no solamente es asistir, escuchar cultos, ¿no? Sino es dar un buen testimonio. Eso es importante en estos tiempos, porque el testimonio es lo que impacta, es el imán que nos atrae a aquellas personas que no conocen a Jesús, ¿no? Entonces, en estos tiempos, un hombre de Dios, no es que estamos buscando la perfección, no hay que equivocarnos, ¿no? No somos perfectos, el único perfecto es Dios. Lo que sí buscamos es que si nosotros nos enseñan y aceptamos a Cristo como en nuestro corazón, debemos de reflejar, ¿no? En nuestro andar, en nuestro hablar, en nuestras cosas que hacemos, porque eso demuestra que somos un hijo, somos hombres de Dios. Como dice su palabra, pues, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y debemos de hacerlo como Pablo cuando tuvo el encuentro con el apóstol, con Jesucristo, ¿no? Esa transformación que hizo. O sea, eso es lo que debemos experimentar como hombre de Dios. Ese es mi aporte, pastor. Bien, hermano Lucio. Bien. Eh, ¿Alguien más? Yo sé que ustedes quieren hablar, hermanos. ¿Sí o no? Quieren aportar, quieren ahí estar pendientes de la conversación. A ver, adelante, por favor, hermanos. Abran su micrófono y hermano Alejandro, hermano Brian, Pedro. Queremos escuchar Juan Pablo también. A ver, ¿qué implica ser un hombre de Dios? Y más precisamente, ¿cómo reconocemos a un hombre de Dios? ¿A qué se parece? No le escuchamos, hermanos. A ver, creo que están hablando entre dientes. A ver, Buenas Pedro, noches. ¿qué Buenas tal? noches. Adelante. Por lo que es un hombre de Dios sería aceptar lo pecador que uno fue y cambiar y prácticamente tomar como ejemplo a Jesús, todo lo que hizo, todo lo bueno que nos dejó.
con todas las palabras, no discriminaba a nadie. A veces le decían, ¿qué haces andando con pecadores? Y él decía, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. He venido a que ellos vuelvan al Padre, ¿no? Y eso sería, ¿no? Para mí, un hombre de Dios. Muchas Ok, gracias. gracias, Pedro. Bueno, precisamente es todo ello, ¿no? Todo ello. Pero, por ejemplo, si nosotros nos remitimos al texto de 2 Timoteo 3, 16 y 17, vamos a encontrar ahí algo interesante, ¿no? Vamos a encontrar algo interesante. Sí, hermano Alejandro, todavía está abierta la pregunta, no hay problema. Creo que usted quiso decir algo. Bueno, Alejandro. Bueno, parece que no. Pero bueno, avancemos. Decía que en este pasaje encontramos algo interesante. Hace referencia acerca de la escritura, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Pero nota que hay algunas cosas que el hombre debería recibir, ¿no? Debería recibir y a través de recibir ello, debe caracterizarse por eso, ¿sí? Debe caracterizarse por lo que recibe de Dios. Y el hombre de Dios, como leíamos, por ejemplo, a través del profeta, que el profeta se caracterizaba por qué, cuál era su función del profeta. No es solamente de anunciar pues algo predictivo, ¿no? Que va a ocurrir en adelante, ¿no? No, el profeta en realidad recibe de Dios la palabra de Dios y lo transmite al pueblo, transmite a quienes necesitan recibir esa palabra, porque entenderán que todos no lo pueden recibir, ¿sí? Todos no pueden recibir esa palabra. Entonces, para nosotros es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Es decir, nosotros como hombres de Dios debemos caracterizarnos por recibir de Dios la palabra. Por favor, un ratito, ¿ya? Tengo acá a alguien que me está interrumpiendo. Perdón, hermanos. Nosotros debemos caracterizarnos, amados hermanos, por recibir la palabra de Dios y también por transmitirlo a un pueblo que está en tinieblas, a un pueblo que necesita, a un pueblo que quiere ser encontrado con su Señor. Así como nosotros ya tuvimos nuestro encuentro con el Señor, ya nacimos de nuevo. Entonces debemos tener esa actitud a buscar de Dios su palabra, ¿sí? A buscar, a empaparnos, a oírle al Señor, a atenderle al Señor, es decir, todos nuestros sentidos deben estar prestos para oírle al Señor. Y no es que Dios se va a empezar a manifestar con frases audibles, ¿no? O a través de sueños, ¿no? No, mis hermanos. Sino es que tú tienes que leer la palabra. Nosotros tenemos que leer la palabra. El hombre de Dios debe caracterizarse por conocer, y por conocer, no solamente conocer, o sea, almacenarla en tu mente, sino por poner por obra la palabra de Dios. Y para eso hay unos factores que acá lo vemos en este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17.
Según de Timoteo 3, 16, 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Que es, ojo, útil este es uno de los primeros factores que debemos de tener en cuenta, enseñar. Es decir, nosotros tenemos que tener una actitud receptiva a la enseñanza, ¿sí? Hermanos, ¿nos dejamos enseñar por la palabra de Dios? ¿Cómo tomamos cuando el Señor quiere enseñarnos algo? ¿Cómo tomamos? Nos da ¿no? Una evidencia de lo que Él es, de lo que quiere transmitirnos, ¿no? Porque en todo proceso de enseñanza debe haber alguien que aprende, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, tú entiendes, ¿no? Entonces, yo aprendo, esa es mi función. Hay alguien que me enseña. ¿Quién es? El Señor a través de su palabra. Entonces, ¿qué actitud estoy teniendo? ¿Soy realmente una persona que me dejo enseñar? ¿Que aprecio la enseñanza? ¿Que tengo que aprender la palabra? Ojo, esta es una característica, por ejemplo, resaltante de un hombre de Dios. Si tú ves a un hombre que se dice ser de Dios, pero que no se deja enseñar por la palabra, pero que no lee la palabra, que no va a la escritura, no se puede decir que es un hombre de Dios, ¿verdad? Sería una falacia decir que es un hombre de Dios, porque necesitamos nosotros a través de la palabra ser enseñados, ¿sí? Ser enseñados. Es una necesidad nuestra, porque como dice la escritura, mi pueblo perece o perecerá por falta de conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. Ese es el hombre que espera que nosotros seamos, que el hombre de Dios, si se deja enseñar. Punto número 1. Si hay un hombre que se deja enseñar y que no solamente cumpla esa función de ser enseñado, porque si tú aprendes algo es para que también lo transmitas a alguien. Así como el profeta no recibía de Dios, pero también lo mostraba a alguien. Eso es un punto importante, hermanos, que tenemos que ser. Ese es nuestro lugar. Ser enseñados, pero a su vez enseñar a alguien de lo que conocemos del Señor. Como te digo, no se trata solo de almacenar en nuestra mente. No sé cuántos textos bíblicos tú puedes tener almacenado en tu mente y está bien, no te digo que no, y sigue haciéndolo. Pero no es lo único que debemos hacer como hombres de Dios, sino realmente comernos un buen plato de enseñanza. ¿Sí? La enseñanza es importante, hermanos, para nosotros. De repente algunos de ustedes no tendrán el don de la enseñanza, pero algunos sí. Dime, ¿qué haces con ese don? ¿Estás usando? ¿Estás siendo útil para el Señor? Si el Señor te ha enseñado, te ha capacitado en algo, pues muéstrale, enséñale, enséñale. ¿Ok? Vamos al siguiente punto, que es redarguir. ¿Qué es para ti redarguir? A ver, ¿alguien me puede dar un concepto de redarguir? ¿El Señor te redarguye o no te redarguye, hermano? ¿Ah? ¿Qué dicen? A ver, hermanos. Él le decía, no quiero, porque cuando yo me pongo a hablar, hermano, yo hablo, no sé si estarán. Así que quiero que ustedes también participen, hermano. Por eso, vamos a hacer un punto. Un punto yo y otro punto ustedes, ¿ya? ¿Qué quiere decir redarguir, hermanos? A ver. ¿Mm? ¿Alguien
¿Alguien nos da un concepto de lo que implica o de lo que quiere decir redarguir? Es decir, el Señor redarguyéndonos y a través de nosotros también redarguyendo a la gente, ¿no? Sí, hermano Felipe. Enseñar, hermano Pastor Lázaro. Enseñar, pero ya hablamos de enseñar, ¿no? El redarguir es otra palabra que está ahí y que es diferente a enseñar, ¿no? ¿Qué quiere decir redarguir, hermanos? ¿Mm? Por eso, hermanos, hombres de Dios, leamos la Biblia no como cualquier libro. Tenemos que leer a profundidad, ¿no? No en tu altar familiar o en tu devocional, como le llames, debes ser un poco más acucioso, más objetivo en tu lectura, en tu meditar, ¿no? Si, por ejemplo, hoy estás encontrando esta palabra, ¿qué vas a hacer con ello? Vas a tener que investigar, hermano. Investiga qué quiere decir redarguir, ¿no? ¿Qué implica enseñar? ¿Qué implica, por ejemplo, corregir? ¿No? ¿Qué implica instruir? Porque pareciera que instruir y enseñar fuera lo mismo, ¿no? Que acá vemos. Pero es diferente porque lo pone el Señor diferente para nosotros. ¿No es cierto? Si no, si estuviera repetido, dijera enseñar y enseñar y enseñar, ¿no? No, son palabras diferentes. Hermanos, redarguir es algo que, voy a decirle de esta manera. Redarguir es algo que el Señor penetra hasta lo más recóndito de nuestro ser, hasta lo más intrínseco de nuestro ser, y desde ahí nos revela lo que somos. Eso es una manera de revelar a profundidad nuestro pecado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso hace el Señor. Yo no lo puedo hacer, ¿no es cierto? Tú no puedes hacer conmigo eso, pero el Señor sí lo hace y tiene su instrumento. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Entonces el hombre de Dios debe estar puesto en ese canal, en esa órbita, para no solo ser enseñado, sino ser redarguido, es decir, esté a expensas del Señor que revele su pecado. Y yo no sé cada vez que tú vas a la Escritura, si realmente el Señor te revela tu pecado. Y nosotros, pues, los que somos pastores, Pastor Guillermo no me dejará mentir, a cada instante que vamos a la Escritura, hermanos, el Señor nos revela nuestro pecado. Eso es el término redarguir, sacar a flor de piel, por así decirlo, ¿no? ¿Qué nos saca a flor de piel? Todo lo malo nuestro nos saca a relucir. ¿Quién lo hace? El Señor, hermano. El Señor a través de su palabra. Y con esa autoridad, el hombre de Dios que se ha dejado redarguir primero por el Señor y su palabra, entonces tiene esa autoridad para poder redarguir a alguien más. Porque vas a usar la palabra de Dios o vas a ser sensible, vas a sentir, o sea, la presencia del Espíritu Santo te va a hacer encontrarte frente a una persona que está mal, que está en pecado. ¿O no? Es así, mis hermanos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Es sacar a flote el pecado, sacar a flor de piel el pecado. No en la magnitud de Dios, pero entenderás que algunos pecados escandalosos, unos pecados que hacen mal para la iglesia, también es necesario poder sacar. Algunos de ustedes deben ser líderes, algunos de ustedes deben estar teniendo una posición dentro de la iglesia, pero desde esa posición entenderás que también es tu deber como hombre de Dios
redarguir a las personas. ¿Qué hacemos en primer lugar nosotros? Por ejemplo, el creyente. ¿Tiene que redarguir el pecado del incrédulo? No. Claro que el Espíritu Santo convence de pecado, juicio y justicia, pero nosotros tenemos que anunciar unas noticias viejas para dar una buena noticia o una noticia nueva, que es el Evangelio. ¿Entiendes? ¿Qué hacemos con eso entonces? Por ejemplo, ¿no? Digo, ¿no? Tú eres una persona que alguna vez has mentido en tu vida, o cuántas mentiras has dicho en tu vida. Es una manera de poder sacar a flor el pecado de las personas. ¿Y qué estás usando? La palabra. La palabra de Dios dice, o los mandamientos dice, no decir falso testimonio. Eso es no mentir, ¿no es cierto? Y la persona, ¿qué te va a decir? Bueno, yo he dicho varias mentiras, ¿no? Quizá 1,000 millones de mentiras, no sé cuántas. Pero ya está sacando a flor. Entonces le confrontas con el Señor. Si este pecado has cometido, y bueno, no sé cuántos más, y vamos a los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos hemos roto, y el no creyente, pues va a sentirse confrontado también por ello. Ahora ante Dios, ¿qué le vas a decir? Ha roto su ley moral. Hermanos, lo que quiero enfatizar es que estamos siendo instrumentos por el Señor. El hombre de Dios es ese instrumento por el Señor que también va a permitir redarguir el pecado de los demás. Si el Señor ya nos redarguyó a nosotros, ya nos confrontó y ya sacó todo lo malo que hay dentro de nosotros, ya tenemos, hermanos, autoridad para poder hacerlo también con aquel que está viviendo en esa condición. Entenderás que esa es la posición del hombre de Dios. Esa era la posición de Pablo, esa era la posición de Timoteo, y qué no decir de Tito también, y de todos los hombres que ahí ves en la palabra de Dios. ¿Qué te parece, hermanos? ¿Eres ese hombre de Dios que hasta ahora en estos dos aspectos estamos viendo que, que con acuciosidad vas a la palabra, que con acuciosidad te pones en órbita para dejar ser trabajado por el Señor, ser revelado por el Señor? Debemos, hermanos, tener esa actitud siempre, siempre. Y por más que si tú eres una persona que recién has conocido a Cristo, no sé cuántos años en la fe tienes, o si eres una persona de que ya tienes quizá bastante tiempo, pues hasta que no demos el último respirar en esta tierra, aún seguiremos en condiciones de necesidad de ser esos hombres de Dios, de seguir siendo formados por el Señor. El tercer término, veíamos enseñar, veíamos redarguir, pero en tercer lugar vemos a corregir. No quiero centrarme mucho en esto porque entendemos que algunos o todos que quizá los que estamos acá somos padres, y lo que quisiéramos es, por ejemplo, tomar el modelo de nosotros con nuestros hijos, ¿no? Si tú amas a tu hijo, le vas a corregir. Por eso Dios dice, al que ama, disciplina. Al que tiene por hijo, disciplina. Corrige. Es decir, hacerle cambiar de rumbo, hacerle cambiar de actitud, hacerle girar en 180 grados, ¿no? Sí, eso es lo que hace el Señor con nosotros, porque de hecho nos tiene que corregir siempre. Entonces, también nosotros, ¿no? Vemos a alguien caminando medio torcido, medio chueco, no sé cómo se puede decir, pero precisamente el Señor nos ha puesto en cercanía a Él para corregir sus caminadas.
para que no siga siendo el mismo. Yo no me imagino, si tú tienes, por ejemplo, un compañero de trabajo, de estudios, o lo que estés haciendo, le ves haciendo cosas que son incorrectas y no haces nada, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de creyentes somos? ¿Qué tipo de hombres de Dios somos? Claro, si nosotros no nos dejamos corregir por el Señor, si nuestra actitud es de decirle, Señor, acá en esta área de mi vida, Señor, no te metas, o en esta otra no te metas, entonces, ¿qué autoridad vamos a tener para corregir a alguien, no? Pero si hay una actitud a, Señor, muéstrame tu camino, porque los míos siempre van a ser erráticos, siempre van a ir por caminos de perversidad, de maldad, porque esa es mi naturaleza, Señor. Pero tú tienes caminos de bien para mí. Hasta tu manera de pensar siempre va a ser algo bueno para mí. Yo deseo eso, Señor. Yo quiero ser corregido, yo quiero cambiar mi manera de vivir, mi estilo de vida. Un estilo de vida que te agrade, que te honre, que te glorifique. Porque entiendes, hermano, que no estamos habituados, pues, a tener un estilo de vida que honre y agrade a Dios, porque somos carne también, pues, ¿no? Somos carne, hermanos. Pero el Señor nos llama a eso, mis hermanos. Nos llama a ser hombre de Dios y para eso usa estos, no sé si decirles cinceles o qué mejor puede parecer, ¿no? Un barreno tal vez, ¿no? Para moldearnos, ¿no? Para corregirnos. Si nosotros nos dejamos corregir, bien, por ese lado, un hombre de Dios, pero también, al ser corregido tú, autoridad tienes para corregir también a aquel que está en malos caminos, incluyendo nuestros hermanos en la fe, incluyendo nuestros hermanos en la fe. ¿Ok? El último punto habla de instruir, ¿no? Bueno, casi es el mismo proceso que nosotros dedicamos tiempo para instruir a nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos le enseñamos, la palabra de Dios nos dice que tenemos que instruir al niño en el camino, nos dice, ¿te acuerdas? Proverbios, instruye al niño en el camino. ¿Y qué se trata esto? ¿De qué se trata de instruir? No sé si dentro de nosotros, de este grupo, hay alguien militar, por ejemplo. ¿Hay algún militar acá? No, ¿no? Nadie es militar. Policía tampoco. Ya, hermanos, mañana me presentan todos al cuartel general del ejército, ¿ya? Ok, pero el militar, por ejemplo, uno va con hábitos pues totalmente relajados, rebeldes, ¿no? De dónde vives, ¿no? Tus padres que quizás nunca te disciplinaron, nunca te corrigieron, nunca hicieron nada por ti, ¿no? Y vas al ejército. ¿Cómo sales del ejército, hermano? Una persona derechita, correcta, ¿no? ¿Qué hicieron ahí? ¿Hicieron magia? No, mis hermanos. No hicieron. Algo de disciplina, algo de corrección,
e instrucción, hermano. Instrucción. Hace ¿cuántos meses atrás? Más o menos 4 meses, 5 meses atrás, yo estaba instruyendo a mi niño a ir al baño, ¿sí? A hacer sus necesidades en el baño, ¿no? Porque ya estamos gastando mucho en pañales. Y, y pues me tocaba instruir a mi hijo para que deje el pañal. ¿Cuánto tiempo crees que me llevó a hacer todo eso? Para que él aprendiera. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? Mínimo un mes, hermano. Mínimo un mes. No sé si con alguien de ustedes ha funcionado más rápido, ¿no? Pero el hombre, por ejemplo, el hombre de Dios tiene que enseñar a su niño a ir al baño, a hacer las cosas de hombre, ¿no? Cosa que no debemos hacerlo con nuestras niñas, ¿no? Con nuestras niñas lo hacen sus mamás. Así que los que tienen hijas mujeres dirán, gloria a Dios, ¿no? Pero los que tenemos varones, sí, pues tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nuestro rol, porque a nosotros los varones nos corresponde dedicarnos la mayor parte de la instrucción con nuestros hijos. Pero cuesta trabajo, pues, hermano. Cuesta trabajo instruir. A veces ya quieres decir, bueno, ya, que siga usando pañal, ¿no? O ya, quieres decir, bueno, ya, esposa Jessica, tú puedes encargarte, por favor. No, mis hermanos, tengo que perseverar, tengo que persistir hasta que él aprenda, hasta que él ya esté capacitado. Entonces, eso es lo que, digamos, el ejemplo que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿no? Eres una persona y el Señor es paciencioso con nosotros, pues, ¿no? ¿O no? Tiene paciencia con nosotros. Algunos somos difíciles, pues, ¿no? De ser transformados, de ser moldeados, ¿no? Somos difíciles, hermanos, ¿o no? Pero el Señor tiene paciencia, hermano. Tiene paciencia con nosotros. Y se demora el tiempo que tiene que demorarse, ¿no? ¿Y por qué será, pues, no? ¿Por qué será? Porque nosotros somos rebeldes, somos tercos, somos, como mi pastor en la otra iglesia decía, ¿no? Señor, torpe soy, no entra, decía, así hablaba, ¿no? Y la verdad es que así somos, pues, ¿no? A veces no nos entra en primera vez, la segunda vez que leemos no nos entra, la tercera, la cuarta vez, y así pasamos, ¿no? Pero se trata del proceso de instrucción, hermano. El creyente, el nacido de nuevo, el que tiene nuevas vestiduras, de esas nuevas vestiduras debe dar evidencia, debe mostrar, ¿no es cierto? Una nueva faceta de que haber sido instruido, así como el militar que ponía de ejemplo, ¿no? Cuando regresa a su casa y le ven todo bien enteladito, como se dice, ¿no? Bien peinadito, ya no con las mechas, sino bien peluqueado, ¿no? ¡Wow! ¿Cuánto eso puede alegrar a su padre, a su madre, a su familia, ¿no? ¿Qué tal cambio que hago? Ese cambio ya lo hizo el Señor con nosotros, hermano. Ya lo hizo el Señor a partir de nuestro nacimiento, nuevo nacimiento. ¿Cuánta paciencia nos has tenido hasta ese tiempo? Pero aún nos sigue teniendo paciencia para seguir instruyéndonos y seguir queriendo que nosotros también hagamos lo mismo con aquel que está en la misma condición que nosotros nos encontrábamos antes. Hombre de Dios, eres capaz de dejarte enseñar, eres capaz de dejarte redarguir, eres capaz de dejarte corregir, eres capaz de dejarte instruir. Hombre de Dios, ¿qué me respondes? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto?
Con nuestras luchas, sí. Con todo lo que somos, sí. Prosigamos a la meta, hermanos. Debemos de proseguir a la meta. No debemos de conformarnos con decir, bueno, yo ya llegué a la madurez, ¿no? Como acaba de decirnos, ¿no? En este mismo texto, a fin de que el hombre de Dios, es decir, ese hombre maduro, sea perfecto, es decir, maduro, preparado para toda buena obra. ¿Mm? Preparado para toda buena obra. Ese es el hombre de Dios, hermanos, que necesita el Señor. Mira, en estos 2 versículos, ¿cuánto tiempo hemos empleado? Y eso solamente a grandes rasgos, ¿no? Que hemos tocado una palabra por palabra, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado del, del idioma original, en qué está escrito, en qué forma, ¿no? En qué modo. No hemos hablado de eso. Pero con el tiempo ustedes van a ir avanzando en ese proceso, creciendo en ese proceso, a fin de que tú, hombre de Dios, seas maduro, perfecto. Perfecto no, maduro. La palabra ahí tiene la connotación de ser maduro. Preparado para toda, dice, para toda o no, o para alguna. Para toda. ¿Qué? ¿Buena o mala? Buena obra. ¿Ves? Maduro para toda buena obra. El hombre de Dios. El hombre de Dios es ese. Ahora, yendo un poco a la parte aplicativa, y en eso me quiero demorarme mucho, pero también me gustaría que ustedes intervengan. Como dice la pregunta, ¿en lo laboral o en lo familiar? ¿Crees que existe esa necesidad de este tipo de hombres hoy? Es decir, ¿tu familia reclaman este tipo de hombres? El lugar donde trabajas, el lugar donde te mueves, debería haber este tipo de hombres, hombres de Dios, debería haber, o sea, ¿ves que es una necesidad que haya más hombres de Dios? Porque realmente, si nosotros evaluamos, muchas familias no tienen estos hombres de Dios, muchas empresas, muchas entidades no tienen hombres de Dios. Y por eso que cada vez nuestra sociedad está más yéndose a la declive, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Es ubicarnos en ese lugar para ser esos hombres de Dios y para expandir a esos hombres de Dios. ¿No te parece bien? Yo lo veo que sí hay una necesidad. Antes, hermanos, yo les quiero decir, antes, por ejemplo, no sé si el pastor Guillermo me deja mentir o me deja, no sé, o confirma lo que yo digo, ¿no? Antes, por ejemplo, las empresas, grandes empresas, solicitaban a las iglesias personal con una carta pastoral, ¿no es cierto? Con una carta de la iglesia que diga que la persona que está recomendando es una persona que realmente tiene un buen testimonio, es una persona de Dios. Antes tenían eso, no sé si ahora en los lugares donde ustedes trabajan, donde se mueven, existe eso. Pero ahora ven por el currículo, ¿no? Más vale el currículum, creo, ¿no? Pero antes era diferente, hermanos. Yo me acuerdo que las iglesias se esforzaban por seleccionar a su gente, hermano, porque realmente muchos hermanos no calificaban. Por más que tenían necesidad de trabajar, de un puesto laboral, pero en las iglesias su testimonio que ustedes hablaban era un desastre. ¿Qué vamos a recomendar? ¿Qué pastor va a recomendar a un personal que es mentiroso, que va a robar? ¿Qué pastor va a recomendar a ese tipo de personas? No, nadie, ¿no? Ni ustedes lo harían, creo que como padres, no recomendarían ni que vaya a trabajar en la casa de sus hermanos, ¿no? En su empresa de sus hermanos, no recomendarían a personas así.
¿Por qué? Porque el hombre de Dios debe, es su deber, su responsabilidad, su posición, debe ser honrado, trabajador, mostrar honradez en todo lugar, en todo sentido, que es otro atributo de que me gustaría también compartir más adelante, ¿no? Pero es una necesidad, hermano. Es una necesidad que las familias, por ejemplo, papás, que sean realmente hombres de Dios, porque muchos padres dejan abandonados a sus hijos por dedicarse a trabajar, trabajan hasta 25 horas al día, hermanos. Yo me he encontrado con padres que le falta el tiempo, 24 horas le queda chico. ¿Y sus hijos? ¿Su esposa? No, pero yo lo dejo toda mi sobre o toda mi cuenta bancaria tiene mi esposa. No, mi hermano. Tú sabes que el dinero no es todo y tú lo sabes. ¿Mm? Tus hijos te necesitan. Tu esposa te necesita. Por eso existe la necesidad. Si existe la necesidad en tu entorno cercano, ¿por qué no va a existir en las entidades, en las empresas? Pero no quiero centrarme solo en eso, hermanos. Y quiero que veas un poco tu responsabilidad delante de Dios. Porque no se trata solamente de que yo vea, me evalúe dentro de un contexto horizontal, ¿no? Horizontal, es decir, con mi prójimo, con mi familia, con mi trabajo, etcétera, ¿no? Los estudios, no sé. Pero se trata principalmente, creo yo, de quién viene esto en primer lugar. ¿De quién viene para que tú seas un hombre de Dios? ¿Acaso no viene de Dios? Y esa es la pregunta, ¿no? Porque más que entender que es una demanda en el área laboral, ¿no? En el área estudiantil o en el área familiar, la pregunta es, ¿no es esto acaso una demanda de Dios? Es decir, como que es necesario que realmente tú seas un hombre de Dios, para Dios. ¿Mm? Y creo que ahí sí tenemos problemas nosotros. Ahí sí tenemos inconvenientes nosotros. Porque tú y yo, hermanos, estamos llamados para ser hombres de Dios. Y si hoy con este pequeño texto que estamos leyendo, realmente nos encontramos en desbalance, en deuda con el Señor, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer, ¿no es cierto? Algo tenemos que hacer. Y en eso van nuestras dos últimas preguntas, pero ahora quiero preguntarte, ¿como creyente realmente apuntas a ser un hombre de Dios? ¿Mm? ¿Como creyente apuntas a ser un hombre de Dios? ¿Qué dices tú, hermano? ¿Lo ves como una necesidad tuya, el ser un hombre de Dios? ¿Qué me dices tú, hermano? Bueno, algo más que lo que me vas a decir a mí le tendrás que decir al Señor, ¿no? Pero en resumen, me gustaría que me compartas si realmente tienes ese deseo, ese anhelo, apuntas a ser un hombre de Dios. ¿Mm? A ver, abran su micrófono, por favor, hermanos, y compártanos si realmente es un deseo tuyo, es un anhelo tuyo, estás en esa perspectiva de ser un hombre de Dios. Y
y que no se haya quedado pues estancado, que no seas conformista hasta el lugar donde has llegado a crecer en cuanto a tu relación, a tu comunión con Dios. Compártenos, hermanos. Pastor Guillermo, ¿a dedocracia o a meritocracia? A ver, hermano Juan Pablo, creo que abrió su micrófono. Pastor, muy buenas noches. ¿Cómo está, mi hermano? Muchas gracias por su palabra, primeramente, pastor. Muy linda, muy hermosa, muy reflexiva. Yo creo que en la vida, pues nosotros, como usted dijo hace un rato, somos de carne y somos débiles, ¿no? Pero obviamente creo que si nosotros estamos en el camino de Dios, tenemos que esforzarnos para hacer lo que usted acaba de preguntarnos mucho. Sé que es difícil, pero no imposible, como dice el Señor. Entonces ahí estamos puestos todos los hombres, como se dice, pues como un soldado para nuestro Señor. Trabajar y hacer todo lo que Él nos pide en su palabra para ser hombres de Dios y cumplir con todas sus obras. Y sobre todo, amar a Dios en todo momento. Amar al prójimo, ayudar a los demás, a los más necesitados. O sea, nos enseña muchas cosas muy importantes. Y creo que cumpliendo todos estos objetivos que nos enseña el Señor, estamos en el camino. Obvio que estamos en el camino. Sé que no hemos cumplido todavía con hacer las cosas que nos enseña el Señor, pero no es imposible, como le repito, y vamos a seguir en el camino hasta lograr, porque ese es el propósito. Nada más, pastor. Muchas gracias por su palabra. Muy lindo. Ok, hermano Juan, gracias. A ver, ¿quién más le apoya a nuestro hermano Juan? A ver, hermano Luis. Pastor, buenas noches, hermano. ¿Cómo está, hermano Luis? Es muy cierto, pastor. La gran pregunta es si es que nos enfocamos como creyentes a esa misión de ser servicio ante Dios, ¿no? Algo me recuerdo de que venía de Lebec, ¿no? Y decía, a cuántas veces tenemos que acudir al monte de Sión, cuántas veces sea necesario, porque como hombres somos erróneos, somos, como dice el hermano Juancito, somos de polvo, somos imperfectos ante Dios. Pero yo creo que cuando vamos leyendo la palabra, nos instruimos, nos guiamos a través de su palabra, yo creo que siempre va a ser día tras día, esa es la necesidad, ¿no? La necesidad que es tener y alimentar nuestras almas, nuestro espíritu santo que nos da Dios, ¿no? En verdad es que es esforzarnos día tras día para ser buen padre, buen hijo, buen cristiano, un soldado, ¿no? Y ser agradecido, y realmente el agradecimiento a Dios es también a través del servicio, el servicio. Y en verdad es algo impactante que me comparte usted la palabra y nos alienta más que nada, pastor. Gracias, pastor Lázaro, por este gran compartir, palabra, en verdad. Pero bueno, varones, es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces es necesario ir al monte de Sion? ¿Cuántas veces era necesario? Eso me viene a la mente, pastor, ¿verdad? Y hay que seguir esforzándonos, trabajando día tras día con la familia, con los hermanos, amarnos día tras día. Y eso es verdad, cierto, es cierto. Gracias, pastor. Ok, hermano. Gracias, hermano Luis. Bueno, a ver, hermanos, ustedes más. Hermano Felipe, hermano Pedro. Brian, no te escuchamos. Hermano Milker. Hermano Lucio. Edgar. A ver. Pastor, Hermano Lucio, adelante, por favor. sí, bueno, antes de responder la pregunta, recordar lo que usted mencionó, ¿no? Que antiguamente, pues, se pedía personal de las iglesias, ¿no? Y bueno, yo cuando comencé a trabajar, yo me acuerdo en mi empresa, estaba en Solgas, y yo pedía personal de las iglesias. Yo no era cristiano, no era cristiano, pero mi jefe, él sí era evangélico. Y él, pedía, ¿no? ¿Por qué? Él decía, porque me dice, son honestos, porque el problema de nosotros era que ellos manejaban dinero, dólares. Entonces había esa confianza y me decía, son más trabajadores. Ellos no, o sea, les dejábamos una cartera, ellos recorren toda la cartera. Y de verdad,
eso hoy en día pues ya no se da, pues la honestidad y recomendar a una persona así es bastante complicado porque con este tema, ¿no? De la corrupción, todas estas cosas que hay, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? O sea, y dejarse enseñar para ser un hombre de Dios porque con el tiempo yo creo que esto va a prevalecer, ¿no? En los trabajos, en las casas. Si uno no es hombre de Dios, como dice, ¿no? La palabra, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a guiarlos en la palabra del Señor? Porque el mejor legado que le dejamos a nuestros hijos es que perseveren en el camino del Señor. Entonces, ser un hombre de Dios, y tiene bastante, mucho, ¿no? Con decir que uno es cristiano, pero el testimonio también es importante. Y ese testimonio nos vamos, pues, ¿no? Es la palabra la que nos va a moldear, nos va a enseñar, nos va a seguir encaminando, ¿no? A las cosas que, como dice el versículo que leyó, ¿no? Un hombre que brote lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? El amor, la fe, justo, la justicia, todas estas cosas que actualmente no se dan, ¿no? Entonces, y una vez más, ¿no? No es que llegamos a la perfección, sino hay que hacer una manera como Dios lo manda, ¿no? Ese es lo que aspiramos todos como seres humanos. Así es, hermano, así es eso, ¿no? Qué bueno, un poco lo que usted decía, ¿no? Lo que él manifestaba, este, usted me da la razón, entonces. No sé si el pastor Guillermo también corrobora eso. Sí, muy interesante, ¿no? Faltaba una palabrita de repente ahí para agregarle a todo conjunto de cosas, ¿no? Quizás la obediencia. El hombre de Dios debe ser obediente, porque si no es obediente, todo lo echa a perder. La obediencia es la base fundamental, es imprescindible en todo hombre de Dios. Tiene que ser obediente porque Jesús, como el Hijo de Dios, nos da el ejemplo, ¿no? Que era obediente, sujeto al Padre. Así que todo hijo de Dios, todo hombre de Dios ahora, tiene que ser obediente, ¿no? Y esa obediencia se transmite también a los demás. Esa obediencia refleja mucho también en su vida personal, familiar, en otro, ¿no? La obediencia. Porque el que no obedece, eso también hace que otros sigan por ese mismo sendero de la desobediencia. Así que el hombre de Dios tiene que ser 100% obediente, obediente a la palabra, obediente a sus líderes, obediente quizás a su jefe de trabajo también, ¿no? O sea, la obediencia es muy importante para un hombre de Dios. Claro, no está aquí en este pasaje, ¿no? Pero hay otros pasajes donde sí nos habla que el hombre de Dios tiene que ser obediente, ¿no? Y como concluye aquí, dice, bueno, que tiene que ser enteramente preparado para toda buena obra. Y la obediencia es clave. Así es. Gracias, pastor Guillermo. Sí, específicamente es eso, ¿no? Ahora quiero que busquen en su Biblia los dos siguientes pasajes. A ver, voy a invitar a nuestro hermano Milker. Milker que lea 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y el hermano, no sé si, a ver, está, hermano Alejandro, puede leer Tito 1, del 5 al 10. A menos que tengan dificultades en leer, por favor avísenos también. Hermano Milker. Pastor, buenas noches. Me dijo 1 Timoteo. Sí, buenas noches, hermano. 1 Timoteo 3, del 1 al 7.
Ya. ¿Puedo empezar? Claro, adelante, hermano. Ya, dice la palabra así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apreciable, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es neófito, no sea que evaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ok, hermano, gracias. Yo había puesto número a cada uno de este perfil, de estos requerimientos. ¿Y sabes cuántos hay en todo este pasaje que acaba de leer el hermano Milker? Hay 18. 18 atributos, 18 cualidades de un hombre que debe ser un hombre de Dios. ¿Sí? 18. Ahora, vamos al siguiente pasaje que es Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Tito 1, del 5 al 10. Nuestro hermano Alejandro, adelante, por favor. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está, hermanito? Adelante, por favor, buenas noches. Ya, pastor. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigises lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acosados de disolución de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no sobrio, no iracundo, no codicioso, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay un mucho contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión. Ok, hermano, gracias. Otra lista, ¿no es cierto? No sé si habrás tomado nota de todos los requerimientos de perfil de una persona que apunta a ser un hombre de Dios, ¿sí? De que apunta a ser un hombre de Dios. Y yo ya lo había notado y solamente quiero darte el número. Y son 17 acá, 17 atributos, 17 cualidades, características de un hombre de Dios. Ok. Quizá
para responder las siguientes preguntas, quizá vas a tener que leerlo, releerlo y releerlo mucho más, pero en grandes rasgos, hermano, en grandes rasgos, yo me gustaría que ustedes al examinar este perfil en los dos pasajes que Pablo está diciendo, uno a Timoteo y otro a Tito, ¿cuáles pensarías que son tus puntos fuertes, hermano? A ver, acá sí todos van a decirme, todos van a abrir su micrófono. ¿Cuáles pensarías tú que son tus puntos fuertes? Es decir, bueno, yo, pastor, me caracterizo por ser un hombre, por ejemplo, irreprensible, ¿no? Por ejemplo, marido de una sola mujer, ¿no? Por ejemplo, que tengo hijos creyentes, ¿no? Bueno, son mis puntos fuertes, puedes decir tú. A ver, ¿qué de ustedes, hermanos? ¿Qué? ¿Qué de ti? ¿Qué puedes decirnos? ¿Cuáles son tus puntos fuertes de acuerdo a este perfil? Pastor Guillermo, ¿quiere preguntar algo, intervenir o su aporte, por favor? Adelante. Bueno, son dos listas definitivamente largas, ¿no? Yo me acuerdo una vez también hemos hecho algo así parecido con un grupo de hermanos, ¿no? Para ver, para examinarnos, para evaluarnos, para autoexaminarnos a la luz de la palabra, obviamente, ¿no? Y encontramos que bueno, es complicado poder decir, bueno, yo soy irreprensible, por ejemplo, ¿no? Porque no lo somos. Por más que uno se pueda esforzar, por más que uno, pero irreprensible, o sea, irreprensible significa que no tienen ninguna tacha, ¿no? Que nadie te puede reclamar de algo, o sea, Ningún es defecto. imposible, ¿no? Imposible. Entonces, y bueno, y por lo demás, van por ahí también, ¿no? Bastante exigente, ¿no? Pero el asunto, para ver estos dos pasajes, la clave está, es que no podemos mirarnos nosotros directamente como personas, ¿no? Porque ahí sí no podemos. Pero es a través de Cristo, pues, ¿no? A través de Cristo Jesús, es que ahí podemos ya más o menos centrarnos, ¿no? Porque si nosotros humanamente así decimos, bueno, irreprensible, imposible. Pero a través de Cristo, a través de Él, entonces la cosa cambia, ¿no? Es como, por ejemplo, la Biblia dice que debemos ser santos, ¿no? Pero nadie somos santos. Pero a través de Cristo, Él nos ve como santos. Por eso que el apóstol Pablo dice a los santos de Tesalónica, a los santos de Éfeso, a los santos de todas las iglesias, ¿no? Pero es a través de Cristo, porque santos no somos. Y aquí también es algo parecido, ¿no? Porque de repente vamos a estar mirando, si yo no, irreprensible, ¿no? No soy hospedador, no soy decoroso, yo creo que no cumplo nada, si lo vemos así, ¿no? Pero a través de Cristo yo creo que sí, cambia la cosa, ¿no? Pero pues, ahí vamos. Ok, pastor, gracias. Pero dejémosle ver solamente, al menos que nos manifiesten alguno de los atributos que puede hacer que resalte nuestra vida, ¿no? Porque de algo el Señor también ha hecho algo bueno, ¿no? ¿No es cierto? Estamos en ese intento, por ejemplo, ¿no? Algún don que Dios nos ha dado, ¿no? Ese don debería estar siendo utilizado en algo, ¿no? Para una buena obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que si somos creyentes, hermanos, ya estamos dando evidencia de nuestro testimonio, pero quizá se vea mal el que tú puedas hablar de ti, ¿no? Pero, hermanos, no nos podemos todavía juntar, no nos podemos ver, aunque sea por este medio, pues algo tenemos que decirnos, ¿no? A menos que le preguntemos a nuestras esposas, quizá ellas puedan dar mejor testimonio, mejor respuesta que nosotros mismos, ¿no? Pero al menos intentemos, pues, por favor.
¿Qué dice nuestro hermano Felipe, por ejemplo? A ver. Pastor. Sí. Sí, pastor. Hermano Juan. En el caso mío, pastor, yo hago lo posible de hablar con algunos amigos, incluso personas quizás que no los conozco, pero vienen, es un momento realmente, fortuito de poderme encontrar y dialogar. Estamos conversando y ahí siempre uno tiene que tocar la palabra del Señor, Claro. ¿no? Porque eso, como usted decía, pues hay que transmitir. Como dice su palabra del Señor, no solamente hay que ser oidor, sino también hay que transmitir a las demás personas, ¿no? Que necesitan conocer la palabra del Señor. Y a veces me visitan donde estoy trabajando, algunos amigos, y también les hablo de la palabra del Señor. Porque obviamente el mundo está perdido y ellos siguen en el mundo. Entonces yo les digo ya que tengan un mejor comportamiento, que cambien. Y bueno, pues el rechazo siempre, usted sabe que de aquellas personas dice, bueno, ¿y tú? ¿Qué ha pasado contigo? Ahora te has agarrado la Biblia, que ya quieres ser pastor y no sé cuánto. Pero entonces, de acuerdo a mi entendimiento, lo que yo voy avanzando en la lectura y lo que voy escuchando de ustedes, pastores, obviamente aprendo algo, ¿no? Y de lo que yo aprendo quizás no lo hago tan perfectamente, pero mi intención mío es de transmitir a aquellas personas. Y también lo hago por medio del WhatsApp, o si no también del Messenger, a todos mis contactos que tengo. Encuentro, usted sabe, hay oraciones, hay también mensajes bonitos, ¿no? De la palabra del Señor. Entonces yo los transmito. Cosas interesantes que yo los leo, me parece bien a mí, yo los transmito, y mucha gente de otras partes también me responden, me dice que bueno, y tengo familias también, ¿no? Que me están entendiendo. Entonces ese es mi afán mío, ¿no? Y yo le pido al Señor, pues le agradezco, ¿no? Por todo lo que me está enseñando, ¿no? A transmitir y a preocuparme un poco por ello. Y en mi familia también somos creyentes y bueno, tengo algunas hijas, dos de ellas que aún todavía no desean, aunque ya una ha ido al retiro con su esposo, pero no se asimilan. Pero siempre estoy orando por ello porque a veces uno no se siente bien, pastor. Yo no me siento bien cuando hay personas así y están presentes en mi lado, ¿no? A veces queremos orar, quiero compartir con ella, pero ellos sacan el cuerpo, ¿me entiende, no? Entonces eso me preocupa a mí y yo digo, bueno, a veces como que me enfado un poco también por ello, ¿no? Porque lógico que Dios no quiere que nosotros nos llenemos de ira, pero al hacerme ese desprecio, a pesar de que les digo, me rehuyen de mí, entonces ya me hace sentir mal, ¿me entiende, no? Y en eso estamos, pastor. Espero que Dios me escuche mis oraciones y siempre he dicho, bueno, yo voy a luchar hasta el final, hasta donde yo pueda, si Dios me entiende, él dirá lo que pasará con mi vida, ¿no? Y con la vida de mi familia. Okay, gracias, pastor. Gracias. Quiero plantear la pregunta en otro sentido, apuntando al mismo perfil. Ya no quizás resaltando algo nuestro, ¿no? Sino te pediría que evalúes tu vida, que veas sobre este perfil y en qué área específica te gustaría crecer, te gustaría ser el hombre de Dios, te gustaría que Dios empiece la obra ahí,
¿En qué área específica? Y al identificar esto, porque a veces nos encontramos acá, ¿no es cierto? Nos encontramos ahí estoy. Pero si te encuentras en ese punto donde no puedes crecer, no puedes seguir avanzando, ¿qué te está deteniendo? ¿Qué cosas te está deteniendo? Por ejemplo, ¿no? Quizás has perdido tu primer amor. Quizá te falta una mayor identificación con tu Salvador. Te falta mantener tu comunión con Dios. Te falta disposición para ir a la palabra. Te falta moldear tu carácter, tu temperamento. ¿Qué te falta? O sea, ¿qué te detiene para que tú seas realmente el hombre de Dios? ¿Qué obstáculos tienes para que el propósito de Dios, que seas un hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra, perfecto, o maduro, mejor dicho, pero hay algo que te está impidiendo? ¿Cuál es? ¿Qué cosa es, hermano? Identifícalo, identifícalo. ¿Qué cosa es? Y bueno, antes de que te vayas a acostar, antes que te vayas a dormir, pídele al Señor una ayuda. Pide al Señor ayuda para que realmente seas el hombre de Dios que Dios quiere que seas. ¿Sí? Eso, por favor, por la hora, por el tiempo, no sé, tenemos hasta medianoche, pastor, dijo, ¿no? Bueno. No quedamos la noche total. Pero no me quiero ir hasta muy tarde, hermanos. Si no, quizá quiero ir redondeando ahí el asunto, porque no se trata solamente de recibamos información, hermanos, sino llevarles a que también puedan hacer algo, ¿no? Así como el Señor a nosotros nos ha mostrado, aunque insistentemente, ¿no? Nos ha mostrado la ruta. Igual para cada uno de ustedes, amados, también hay una ruta que el Señor nos ha trazado, ¿no? Pero vamos a luchar, vamos a bregar, hay obstáculos que nos imposibilitan, sí, pero hay un reto, mis hermanos. Al evaluar tu vida, ¿no? Procura estar siempre en guardia contra el desaliento, ¿sí? Procura estar en guardia, porque el desaliento te lleva al piso, pues, hermano, te lleva a arrastrarte, ¿no? ¿Y eso quiere el Señor? No. Más bien, ¿sabes qué? Cuando viene el desaliento, míralo como una oportunidad, como un reto, como un desafío a alcanzar algo que el Señor mismo ya nos ha dado, porque esto es lo que el Señor nos ha ofrecido llevar a ser el hombre de Dios. No es solamente para Tito, no es solamente para Timoteo, es también para nosotros, hermanos. Tú debes ser un hombre de Dios. Cada uno de nosotros debemos ser un hombre de Dios. Si no somos un hombre de Dios, qué poco valor debemos estar dándole a Cristo. Qué poco valor deberíamos estarle dando al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No debemos imaginarnos en esa posición, hermanos. Si nosotros no vamos a ser esos hombres de Dios, no vamos a influenciar nuestra familia, no vamos a influenciar nuestra vecindad, no vamos a influenciar nuestro trabajo, no vamos a influenciar cualquier entorno en el cual te muevas. Si tú eres un hombre de Dios, vas a hacerlo. Vas a tener que hacerlo. Y por ti van a venir tu familia a Cristo, tus parientes a Cristo, tus vecinos a Cristo, por ti.
Ese es el reto que tenemos, hermanos. Pero evalúa primero tu vida. Evalúa primero y considera que va a haber dificultades, sí, pero mayor es el que está por nosotros que el que está en el mundo. ¿O no? Mayor es el que está por ti y por mí que el que está en el mundo, hermanos. ¿Quién está por ti y por mí? Es el Señor. Ya hizo la obra. La obra que Él ha iniciado la perfeccionará hasta el día de su venida, acuérdate. Y no te quiere ver en derrotado, no te quiere ver así. Va a haber episodios en tu vida, pero no te quedes en ese lugar, no es tu lugar, no es tu posición. Ya el Señor te dio una posición más alta, más elevada. Mira desde ese lugar y no procures volver atrás. No procures mirar atrás. Tenemos, amados hermanos, que luchar y verlo como una gran oportunidad para llegar a ser el hombre de Dios que Dios quiere que seamos. ¿Sí? Ese es tu reto, hermanos. Ese es tu reto. A eso estás desafiado en esta noche. Y te quiero dejar con un tesoro. Un tesoro que está en la palabra de Dios. ¿Cuál es? Santiago, capítulo 4. Ahí busquen tu Biblia. Santiago, para terminar, hermanos. Santiago, capítulo 4, versículo 7 y 8. ¿Sí? 7 y 8. Dice el Señor así. Fíjate. Someteos a Dios. Es decir, sométete a Dios. Dios es soberano sobre ti. Dios es Señor sobre tu vida. Bien, si estás haciendo, bien, sométete a Dios. Sí, dice, resistir al diablo. ¿Mm? No, al diablo no se le, como dicen algunos hermanos, dicen, ¿no? En el nombre de Cristo, no te expulso de, ¿no? Y fuera, Satanás, ¿no? Acá dice el Señor que tú resistas al diablo, hermano. Así como el Señor Jesús resistió al diablo cuando fue tentado, ¿no? El segundo Adán nunca cayó en esa tentación. El primero sí, porque no resistió. Pero el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, sí resistió, y el diablo, cuando le dijo, fuera de aquí, Satanás, apártate de mí, entonces el diablo huyó. ¿Pero con qué resistió? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Ves ahí entonces? Tienes el enemigo número uno, el diablo. Por eso es el tesoro, mis hermanos. El diablo va a huir de vosotros, va a huir de ti, va a huir. Acercaos a Dios, acércate a Dios. Amén, pastor. Gracias. No, Dios no está distante a ti. Más bien nosotros somos los que nos distanciamos de Él. Acércate a Dios, acércate al Señor. Aquel que con corazón humilde se acerca a Dios, Dios no lo echa fuera, ¿no es cierto? Él mira de lejos al humilde, mas mira de lejos al altivo. Él oye, atiende nuestras oraciones, nuestras peticiones, que no responda en el sentido que nosotros queremos, porque Él es soberano, Él es Señor de nuestra vida. No quiere decir que Él no nos haya oído, no nos haya atendido. Entonces, acércate a Dios, habla con Dios. Y Él dice, se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los que van y vienen, los que a veces sí, a veces no. ¿No? Esos son las personas de doble ánimo. Los que son tibios, ¿no? Están para un lado, para el otro, a veces sí, a veces no. Que no, que evangelizo, no, mejor no. Que no, que disipulo, no, mejor no. Esos son las personas de doble ánimo. ¿No? Si tú tienes la convicción de evangelizar a alguien, Dios te da una persona, te da hoy día, por ejemplo, a alguien a quien compartes el evangelio, compártele. Puede ser que sea la última vez que lo veas. Y si no le has compartido el evangelio, ¿a dónde se fue?
al infierno. ¿Por qué? Porque nunca le compartiste el evangelio. Es más, tal vez puede conocer al Señor a través de otra persona. Y tú le dices, qué bueno, ¿no? Qué bueno que seas mi hermano ahora. Te puede decir, sí soy tu hermano, pero no gracias a ti, ¿no? Porque tú nunca me hablaste del Señor, nunca me hablaste del evangelio. Por eso, mis hermanos, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este es el texto con el cual puedes memorizar, puedes meditar en la noche, y bueno, dile lo que anhelas, pues, ¿no? Lo que anhelas, lo que deseas, que Dios quiere formar en ti. El Señor te va a responder. Bueno, si no te ha respondido ya, el Señor te va a responder, se va a seguir respondiendo. Y bueno, cuando el Señor te indique qué debes hacer, pues adelante, ¿no? No es para que solamente nos quedemos de a oídas, ¿no? No es para solamente eso, sino para que tú también puedas obedecerle, como decía el pastor Guillermo, desde ya, ¿no es cierto? El Señor nos quiere en esa posición, obedientes a lo que Él demande. Decirle, acá estoy. No sé cómo hacerlo, Señor, pero acá estoy, dispuesto a hacerlo. Entonces, mis hermanos, permítame orar por este tiempo. Y espero, pues, hermanos, que también la reflexión de esta noche o los pasajes que hemos leído nos hayan podido ayudar en nuestra madurez, en nuestra vida y nuestro estilo de vida, nuestro testimonio. En primer lugar, delante de Dios. ¿Sí? En primer lugar, delante del Señor. ¿Eres un hombre de Dios? ¿Cómo te ves ahí frente al Señor? ¿O cómo te ven tu prójimo, tu familia, tus amigos, tus compañeros? ¿Cómo te ven? ¿Como un hombre de Dios? ¿O aún crees que hay algo que ahí falta, ¿no es cierto? Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por regalarnos este precioso tiempo con estos hombres de Dios que tú has llamado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Como tú sabes, Señor, el creyente se resiste a ir en la afluencia de este mundo, en la corriente de este mundo. Se resiste, Señor. Nosotros somos contracorrientes, Señor. Muchas de las cosas que en este mundo ocurren, pasan, y vemos la cantidad o capacidad de influenciar, Señor, para mal. Sin embargo, nos pones aquí en nosotros como luz, como un faro, Señor, que dé claridad, que dé luminosidad en un mundo de tinieblas. Señor, ese es precisamente el hombre de Dios al cual nos has llamado tú y yo. Al cual nos has llamado, Señor. Nosotros. Hoy estamos aquí, Señor, reconociendo que nos falta, que hemos sido puestos en la balanza y hemos sido encontrados en falta, Señor. Ahora pues, ¿qué hacer, Señor? Si nosotros estamos en esa balanza, no podemos hacer o añadir algo para equiparar, Señor, las demandas tuyas. Tenemos una única alternativa y es la tuya, Señor. Que tú puedas añadir más de tu espíritu, más de tu palabra, más de tu presencia, más de la comunión que nosotros necesitamos de ti para al menos intentar equipararnos al nivel que tú esperas
que todo hombre de Dios debe llegar. Así que ayúdanos, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti. Hoy queremos reconocer nuestras flaquezas, nuestras falencias, nuestros pecados, todo lo que somos, Señor. Sabemos que en nosotros mismos no hay capacidad alguna, Señor. Estamos limitados y en todo, Señor. Pero tú sí eres suficiente. Y nuestra capacidad viene de ti. Nuestra suficiencia viene de ti. Así que todo lo que somos, lo somos en ti, Señor. Apuntamos a ser el hombre de Dios que tú anhelas que seamos, que tú necesitas que seamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Bendice a cada hombre y guárdalo, Señor. Guárdalo, Señor, para que cada día sean esos hombres de Dios que tú anhelas. Gracias por darnos el privilegio de compartir en este tiempo. Y queremos estar agradecidos en todo, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Que tu palabra haya sido, Señor, de bendición a cada hombre, a cada varón, a cada hombre de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Pastor Lázaro. Muchas gracias por la palabra. Bien, mañana tenemos el culto de adoración a las 11 de la mañana, como ustedes saben. Así que preparémonos, invitamos a la familia ahí con tiempo. Y hay que estar orando para que el Señor siga bendiciendo los cultos de adoración. También para decirles que el 23 de este mes de agosto tenemos la vigilia, viernes 23. Ahí creo que lo vamos a invitar al pastor Lázaro ahí para una prédica así como esta. Y el 29 tenemos la reunión de matrimonios varones. Eso también va a estar muy bueno, un tema muy especial para todos los matrimonios el 29 de este mes, el último domingo, de 8 de la noche en adelante. Estamos ya preparándonos para ese encuentro, para esa reunión matrimonial. También queremos decir que la Academia Bíblica ya se están inscribiendo para nuevamente empezar, así que hasta el 23 de este mes nada más son las inscripciones. Los temas son muy buenos para poder, como para ser buenos hombres de Dios hay que estudiar. Para ser buenos hombres de Dios hay que prepararse, ¿no? Entonces la academia se presta justamente para eso, para que tú seas un buen hombre de Dios o una buena mujer de Dios también. Entonces, escríbete ahí con la secretaria, que es mi esposa, para que te anoten en el curso que debes llevar. Mañana es el cumpleaños de Felipe Quiñones. Está cumpliendo 25 años de creyente. Hola Felipe, bueno, ya desde hoy queremos felicitarlo. Mañana será un día muy especial para él. También hoy día ha estado también de aniversario. Así que mañana sigue la fiesta, pero ya mañana es su cumpleaños. Así que que el Señor lo bendiga ricamente. Ya mañana estaremos viéndonos por ahí a través de Zoom y para felicitarlo también. Muy bien, Dios les bendiga, varones, ha sido un bonito tiempo. Y ya pues, gracias nuevamente, Lázaro, por la palabra. Ahora sí podemos abrir nuestros micrófonos ya para despedirnos, para saludarnos y ya terminó el tiempo. Gracias una vez más, Lázaro, por la palabra. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando. Feliz cumpleaños, Felipe. Feliz aniversario también. Señor te bendiga mucho y adelante, hermano. Firme en el Señor. Bendiciones, pastor. Muchas gracias por la palabra. Hermano Juan Pablo, gusto de verle. Gracias, pastor. Gracias, igualmente, pastor. Gracias, Luis.
Gracias, Pastor Guillermo. Hermanos, gracias. Bendiciones. Nos vemos mañana. Gracias, Pastor Gracias, Lázaro. Pastor Lázaro. Guillermo, buenas noches. ¿Qué Pastor tal? Lázaro, Muchas gracias por la gracias. palabra de Dios de hoy. Pastor Guillermo, nos vemos mañana a las 11, varones. Muy bien. Sí, hasta Muy luego. bien, Muchas muy bien. bendiciones, hermanos. Gracias, Eduardo. Hermanos, buenas noches a todos. Buenas noches, varones vencedores. Varones vencedores. Nos vemos entonces, nos vemos Dios mediante. Hasta pronto, pastor. Dios le bendiga. Un fuerte Ok. abrazo a todos. Bye, Listo. bye. Muy bien. Bueno, varones, Dios les bendiga. Nos Bueno, vemos mañana. Bendiciones. pastor, Hermano Juancito, Dios le bendiga. Buenas gracias, noches pastor. con todos. Nos vemos. Hasta mañana.